Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En un mundo lleno de incertidumbre, donde enfrentamos peligros visibles e invisibles, desde desafíos físicos hasta luchas espirituales. La fidelidad de Dios es nuestra mayor seguridad. Él promete fortalecernos y protegernos, asegurándonos que no estamos solos en nuestras batallas. La Escritura nos asegura: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Segundo Tesalonicenses 3:3. La fidelidad de Dios es un ancla que nos sostiene cuando enfrentamos el mal en cualquier forma. Imagina que estás atravesando un tiempo de gran dificultad. Tal vez estás enfrentando una situación que amenaza tu paz, como un conflicto que parece no tener fin, una enfermedad que te preocupa o una tentación que pone a prueba tu fe. En esos momentos el mal puede parecer abrumador, haciéndote sentir vulnerable y temeroso. Es natural preguntarse: ¿cómo puedo mantenerme firme? ¿Quién me protegerá de este peligro? Sin embargo, la promesa de Dios es clara. Él es fiel, y su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter inmutable. La Biblia nos consuela. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Salmos 18:2. Cuando enfrentamos el mal, Dios nos afirma con su fuerza y nos guarda con su amor. La fidelidad de Dios nos asegura que Él está obrando, incluso cuando no vemos su intervención inmediata. Él nos fortalece, dándonos la resistencia espiritual que necesitamos para permanecer firmes frente al mal, y nos protege actuando como un escudo contra los ataques que enfrentamos. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que Dios estará con nosotros en ellas, asegurándonos que el mal no tendrá la última palabra. La Escritura nos exhorta: no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. La fidelidad de Dios nos da la confianza de que Él nos afirmará y nos guardará sin importar cuán grande sea el peligro. Además, la fidelidad de Dios nos invita a confiar en su protección soberana. Aunque el mal pueda parecer poderoso, Dios es más grande y su poder supera cualquier amenaza. Él conoce cada detalle de nuestra vida y está obrando para nuestro bien, incluso en los momentos más oscuros. La Biblia nos promete: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Cuando enfrentamos el mal, la fidelidad de Dios nos asegura que Él nos afirmará, dándonos la fuerza para resistir, y nos guardará protegiéndonos de caer en la desesperación o el pecado. En nuestra vida diaria podemos confiar en la fidelidad de Dios cuando enfrentamos el mal. Si sientes que estás bajo ataque, ya sea por una tentación, un conflicto o una amenaza, tómate un momento para orar. Señor, afirma mi fe y guárdame del mal. Medita en pasajes como de Tesalonicenses 3:3, pidiéndole a Dios que te llene de su fuerza y protección.
Escribe un diario de las formas en que has visto su fidelidad en el pasado, como un momento en que te sostuvo en una dificultad. Dedica tiempo a la alabanza, recordando que Él es tu protector, y busca su palabra para encontrar consuelo, como en Salmos 91, 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. La fidelidad de Dios te afirmará y te guardará del mal, dándote paz en la tormenta. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La fidelidad de Dios se manifiesta en la fortaleza que Él nos da para enfrentar el mal, ya sea en forma de tentaciones, pruebas o ataques espirituales. Cuando nos sentimos débiles o abrumados, Dios nos afirma con su poder, dándonos la capacidad de resistir y permanecer firmes en nuestra fe. La Escritura nos asegura: mi gracia te es suficiente, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Bendito Don 9. La fortaleza de Dios nos sostiene cuando enfrentamos el mal. En los momentos en que el mal nos desafía como una tentación que amenaza con alejarnos de Dios, un conflicto que pone a prueba nuestra paciencia o una adversidad que nos hace dudar, es fácil sentir que no tenemos la fuerza para resistir. Podemos sentirnos vulnerables, temiendo que el mal nos derrote. Sin embargo, la promesa de Dios es que Él nos afirmará, dándonos la fortaleza espiritual que necesitamos para no ceder. La Biblia nos consuela: el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confió mi corazón. Salmos 28, 7. Cuando el mal nos ataca, la fidelidad de Dios nos fortalece, ayudándonos a permanecer firmes y a buscar su protección. La fortaleza que Dios nos da frente al mal nos enseña a depender de Él en lugar de nuestras propias fuerzas. A menudo tratamos de enfrentar los desafíos solos, confiando en nuestra capacidad para resistir. Pero cuando enfrentamos el mal, nos damos cuenta de que solo el poder de Dios puede sostenernos verdaderamente. Su fortaleza nos permite resistir las tentaciones, soportar las pruebas y mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Él nos guardará. La Escritura nos exhorta: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Isaías 40:31. La fidelidad de Dios nos afirma, dándonos la fuerza para enfrentar el mal con valentía. Además, la fortaleza de Dios nos da paz en medio de la batalla contra el mal. Saber que Él nos afirma, nos asegura que no estamos solos, que su poder está con nosotros y que Él nos guardará de caer. Esta paz nos permite enfrentar el mal con confianza, sabiendo que Dios es más grande que cualquier amenaza. La Biblia nos promete: no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. La fortaleza de Dios nos afirma, dándonos la seguridad de que el mal no prevalecerá, porque Él es nuestro protector fiel. En nuestra vida diaria podemos buscar la fortaleza de Dios cuando enfrentamos el mal.
Si estás luchando contra una tentación o una dificultad, ora con fe. Señor, dame tu fortaleza para resistir el mal. Medita en pasajes como 2 Corintios 12:9, pidiéndole a Dios que te llene de su poder. Escribe una lista de las formas en que has visto su fortaleza en el pasado, como un momento en que resististe una tentación con su ayuda. Dedica tiempo a la adoración, cantando alabanzas que te recuerden su poder, y busca apoyo en tu comunidad de fe, compartiendo tus luchas y orando juntos. La fortaleza de Dios te afirmará y te guardará del mal, dándote la capacidad de resistir. Mira, te has dado cuenta de algo increíble, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y eso se nota un montón cuando estás pasando por pruebas. La vida a veces te pone en situaciones que te hacen pensar, ¡ay! ¿Y ahora qué hago? Puede ser una tentación que no te deja en paz, o un problema que te tiene con el corazón en un puño. Pero justo ahí, en esos momentos donde parece que el mal te va a ganar, Dios te empieza a enseñar cosas súper profundas con su fidelidad. No es que te dé una lista de tareas, sino que poco a poco te va mostrando cómo Él te afirma y te protege del mal de una manera que te cambia por dentro. La Biblia dice: el Señor sostiene a los que caen, levanta a los que están encorvados. Salmos 145:14. Vamos a charlar sobre lo que podemos sacar de esas pruebas, porque Dios siempre tiene algo bueno para enseñarnos. Primero te das cuenta de que no puedes con todo. Solo sabes cuando estás en medio de una prueba, como un conflicto que no se resuelve, o una tentación que te está rondando. A veces intentas salir adelante con tus propias fuerzas, pero te estrellas. Y ahí es cuando entiendes que necesitas el poder de Dios. La Biblia dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Proverbios 3:5. Es como si Dios te dijera: tranquilo, yo te afirmo. Confía en mí y déjame ayudarte. Ese momento en que te rindes y le dices: Señor, no puedo más, tú toma el control. Es cuando sientes cómo Él te empieza a dar fuerza para resistir el mal. No es que de repente todo se arregle, pero te das cuenta de que no estás peleando solo. Y eso te cambia la manera de enfrentar las cosas. Otra cosa que te enseña una prueba es que tienes que esperar con calma, aunque no sea fácil. A ver, todos queremos que los problemas se resuelvan rápido. Cierto, pero a veces Dios te pide que tengas paciencia, que confíes en su tiempo. La Biblia dice: esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos. Salmo 62:8. Es como si Dios te estuviera susurrando: espera un poquito más. Yo estoy trabajando para tu bien. Y mientras esperas, te das cuenta de que esa paciencia no solo te ayuda a no desesperarte, sino que también te hace más fuerte para no dejar que el mal te gane. Aprendes a decir: bueno, si Dios está conmigo, voy a esperar en Él, porque sé que Él es fiel
y me va a guardar. También empiezas a ver que las pruebas te ayudan a resistir el mal de una forma diferente. No sé si te ha pasado, pero a veces cuando estás bajo presión, el mal se te presenta en formas súper engañosas, pensamientos negativos, tentaciones o incluso dudas sobre tu fe. Pero justo ahí Dios te enseña a plantarte firme. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Es como si Dios te dijera: no te dejes, yo te doy la fuerza para decir no. Y poco a poco te das cuenta de que puedes resistir, no porque seas superfuerte, sino porque Dios te está afirmando. Esa resistencia que vas desarrollando te hace sentir más seguro, porque sabes que el mal no tiene el poder que parecía tener. Otra cosa súper bonita que te enseñan las pruebas es a mirar a los demás con más cariño. Cuando pasas por momentos duros, empiezas a entender mejor lo que otros están viviendo. Si has sentido el peso del mal, sabes lo que se siente, y eso te hace más compasivo. La Biblia dice: llevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Es como un empujoncito de Dios para que ayudes a alguien más, para que le des una palabra de ánimo a quien también está luchando. Te das cuenta de que mientras Dios te protege del mal, tú puedes ser una bendición para otros, y eso te llena el corazón. Y por último, algo que te queda clarísimo, es que tienes que estar agradecido incluso en los momentos difíciles. A veces no lo vemos, pero Dios siempre está ahí cuidándonos del mal, aunque no lo sintamos de inmediato. La Biblia dice: dad gracias en todo. Pino Tesalonicenses 5:18. Es como un desafío. Puedes dar gracias aunque las cosas estén feas, y cuando empiezas a hacerlo, te das cuenta de cuánto ha hecho Dios por ti. Quizás te dio paz en un momento de caos, o te ayudó a resistir una tentación que parecía imposible. Esa gratitud te ayuda a ver la fidelidad de Dios en acción y te hace confiar más en que Él te afirmará y te guardará del mal, pase lo que pase. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir estas cosas en el día a día? Si estás pasando por una prueba, te invito a que hagas esto. Cada día tómate un ratito para hablar con Dios. Por ejemplo, ora con Proverbios 3:5 y dile: Señor, ayúdame a confiar en ti y dame tu fuerza. Cuando sientas que no puedes más, recuerda Salmo 62:8 y pídele paciencia para esperar su tiempo. Si el mal te está atacando, repite Santiago 4:7 y dile: Señor, dame fuerza para resistir. Busca a alguien que necesite un poco de aliento y dile algo que lo levante, porque eso también te va a llenar a ti. Y al final del día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido, aunque estés en medio de la tormenta. Todo esto te va a ayudar a ver cómo Dios te está afirmando y guardando del mal. Piensa un segundo. ¿Qué te está mostrando la fidelidad de Dios
en lo que estás viviendo ahora. ¿Cómo puedes usar estas cosas para no dejar que el mal te gane? Que este tiempo de prueba sea como un momento para acercarte más a Dios, porque Él es fiel y siempre te afirmará y te guardará del mal con su amor tan grande. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y en la batalla contra el mal, Él nos invita a escuchar su voz para encontrar dirección, fortaleza y esperanza. Aunque el mal pueda parecer abrumador, escuchar a Dios nos asegura que Él es fiel y que nos protegerá. La Escritura nos asegura: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Imagina un diálogo íntimo entre un creyente y Dios, donde escuchar su voz nos guía en la batalla contra el mal. En un momento de oración, un creyente se sienta con el corazón apesadumbrado, buscando respuestas. Señor, el mal me está atacando. Susurra con voz temblorosa: me siento débil y temo caer. ¿Cómo puedo resistir? Una paz suave comienza a llenar su corazón, y una voz interna llena de amor responde: Hijo mío, no estás solo, como dice mi palabra. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Segundos Tesalonicenses 3:3. Estoy contigo y te daré la fuerza para resistir. El creyente aún con temor pregunta: pero, Señor, ¿cómo puedo mantenerme firme? Dios contesta con ternura: escucha mi voz, mi palabra es tu guía. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmos 119:105. En esta batalla te estoy enseñando a confiar en mí, a resistir con mi poder y a buscar mi protección. El creyente reflexiona y pregunta: ¿entonces qué debo hacer? Dios responde: ora con fe, porque la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. Adórame en la tormenta y confía en que todas las cosas les ayudan a bien a los que me aman. Romanos 8:28. Soy fiel y te afirmaré y te guardaré del mal. El creyente asiente sintiendo un consuelo profundo. Gracias, Señor, por hablarme. Ayúdame a escuchar tu voz, susurra. Este diálogo imaginario refleja una verdad profunda. Escuchar a Dios en la batalla contra el mal nos ayuda a encontrar su fortaleza y protección. Nos enseña a confiar en su fidelidad, a buscar su dirección y a resistir con su poder. La Escritura nos exhorta: confía en Él y Él hará. Salmos 37:5. Cuando el mal nos ataca, escuchar a Dios nos asegura que Él es fiel y que nos afirmará y nos guardará con su amor. Escuchar a Dios nos permite enfrentar el mal con valentía y esperanza. Nos da la dirección que necesitamos para resistir las tentaciones, soportar las pruebas y mantenernos firmes en nuestra fe. Cuando escuchamos su voz,
entendemos que el mal no tiene poder sobre nosotros, porque Dios es nuestro protector. La Biblia nos anima. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Escuchar a Dios en este tiempo nos ayuda a confiar en que Él nos afirmará y nos guardará del mal. En nuestra vida diaria podemos practicar escuchar a Dios mientras enfrentamos el mal. Si sientes que estás bajo ataque, dedica tiempo cada día a la quietud. Apaga las distracciones. Lee un pasaje de la Escritura como Salmos 119, 105 y ora: Señor, ayúdame a escuchar tu voz en esta batalla. Escribe lo que sientas que Dios te está mostrando como una palabra de fortaleza o un impulso a resistir. Obedece cualquier dirección que recibas, como orar con más fervor o buscar apoyo en tu comunidad. Escuchar a Dios te ayudará a confiar en que Él te afirmará y te guardará del mal. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y en esa promesa, el Espíritu Santo juega un papel esencial afirmándonos en nuestra fe y guiándonos para resistir el mal. Cuando enfrentamos tentaciones, pruebas o ataques espirituales, el Espíritu Santo nos fortalece, nos consuela y nos protege, recordándonos la fidelidad de Dios. La Escritura nos asegura: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14:26. El Espíritu Santo nos afirma contra el mal, ayudándonos a confiar en la fidelidad de Dios. El Espíritu Santo nos afirma al recordarnos la presencia de Dios cuando el mal nos ataca, en los momentos en que enfrentamos tentaciones o dificultades, como una lucha interna para resistir el pecado, un conflicto que amenaza nuestra paz, o una adversidad que nos desanima. El Espíritu Santo nos llena de una paz que nos asegura que Dios está con nosotros. La Biblia nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Esta certeza nos afirma, recordándonos que la fidelidad de Dios nos sostendrá y nos guardará del mal, sin importar la intensidad de la batalla. Además, el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando enfrentamos el mal, orando por nuestras necesidades más profundas. Hay momentos en que la lucha contra el mal nos deja sin palabras, sin saber cómo resistir o qué pedir. En esas horas de batalla, el Espíritu Santo lleva nuestras cargas al Padre con un amor perfecto. La Escritura nos promete: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esta intercesión nos afirma asegurándonos que Dios conoce nuestra lucha y que el Espíritu Santo nos está ayudando a resistir el mal. El Espíritu Santo también nos afirma al guiarnos hacia la verdad de la palabra de Dios, que nos equipa para enfrentar el mal. Puede traernos a la mente promesas como: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7.
dándonos la dirección que necesitamos para resistir. La Escritura nos dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo nos afirma mostrándonos cómo usar la palabra de Dios como un arma contra el mal, confiando en que la fidelidad de Dios nos guardará. El trabajo del Espíritu Santo nos prepara para resistir el mal con una fe fortalecida. Mientras nos guía y nos consuela, Él también nos fortalece, dándonos la capacidad de permanecer firmes y de compartir esperanza con otros. La Biblia nos anima: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3. El Espíritu Santo nos afirma contra el mal, ayudándonos a confiar en la fidelidad de Dios y a buscar su protección en cada batalla. En nuestra vida diaria podemos buscar la obra del Espíritu Santo mientras enfrentamos el mal. Si estás luchando contra una tentación o una dificultad, dedica tiempo a la oración contemplativa. Siéntate en quietud y repite: Espíritu Santo, afírmame contra el mal. Presta atención a la paz o las impresiones que llenen tu corazón. Estas pueden ser formas en que el Espíritu Santo te está guiando. Lee pasajes de la Escritura que hablen de su obra como Juan 16:13 y pídele que te revele cómo aplicarlos a tu situación. Confía en su intercesión. Cuando te sientas abrumado, entrega tus luchas al Espíritu Santo, sabiendo que Él está orando por ti. El Espíritu Santo te afirmará y te guardará del mal, guiándote con la fidelidad de Dios. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y en una comunidad de fe podemos experimentar su protección de manera colectiva, apoyándonos mutuamente para resistir el mal. Cuando enfrentamos amenazas como tentaciones que afectan a todos, conflictos que dividen o adversidades que desafían nuestra fe, Dios nos une como comunidad para encontrar fortaleza y protección en Él. La Escritura nos recuerda: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. La protección de Dios en comunidad nos ayuda a resistir el mal. Imagina una comunidad que enfrenta una amenaza espiritual, tal vez una ola de desánimo y división, ha comenzado a afectar a sus miembros con conflictos que han debilitado su unidad y tentaciones que han puesto a prueba su fe. El mal parecía estar ganando terreno, y la comunidad se preguntaba: ¿cómo podemos resistir juntos? En lugar de rendirse, decidieron reunirse para orar y buscar la protección de Dios. Leyeron pasajes como: fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Kingdom Tesalonicenses 3:3. Y reflexionaron: ¿cómo podemos apoyarnos mutuamente para resistir? A medida que oraban y se apoyaban unos a otros, la comunidad comenzó a experimentar la protección de Dios. Organizaron tiempos de adoración para fortalecer su fe. Compartieron palabras de aliento para combatir el desánimo
y se comprometieron a orar unos por otros contra las tentaciones. Con el tiempo, vieron cómo la fidelidad de Dios los afirmaba como grupo. La unidad se restauró, la fe de cada miembro se fortaleció, y el mal que los amenazaba perdió su poder. Juntos alabaron a Dios por su protección, reconociendo que Él los había guardado. La Escritura nos anima. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11. La protección de Dios en comunidad nos ayuda a resistir el mal juntos. La protección de Dios en una comunidad nos enseña que no enfrentamos el mal solos. Cuando el mal nos ataca, Dios usa a nuestra comunidad de fe para recordarnos su fidelidad, para sostenernos a través del amor mutuo y para ayudarnos a resistir con fe colectiva. La Biblia nos exhorta: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. En comunidad encontramos la protección de Dios, un lugar donde podemos resistir el mal juntos, confiando en que Él nos afirmará y nos guardará. En nuestra vida diaria, podemos buscar la protección de Dios en nuestra comunidad cuando enfrentamos el mal. Si tu comunidad está bajo ataque, reúnanse para orar y buscar a Dios juntos. Lean pasajes como 2 Tesalonicenses 3 y reflexionen. ¿Cómo podemos resistir el mal como comunidad? Apóyense mutuamente, organicen tiempos de adoración, compartan palabras de aliento o trabajen juntos para fortalecer su fe como orando por cada miembro. Estas acciones fortalecerán su unidad y les permitirán experimentar la protección de Dios. Cuando el mal nos ataca, Dios es fiel, y en comunidad su protección se manifiesta a través de los demás. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y al confiar en su fidelidad, nuestra fe crece permitiéndonos resistir el mal con valentía y esperanza. Cuando enfrentamos tentaciones, pruebas o ataques espirituales, confiar en la fidelidad de Dios fortalece nuestra fe, llevándonos a una relación más profunda con Él. La Escritura nos anima. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Al confiar en la fidelidad de Dios, nuestra fe crece, y Él nos afirmará y nos guardará del mal. Confiar en la fidelidad de Dios, cuando enfrentamos el mal, nos enseña a depender de su poder. Enfrentar situaciones donde el mal nos desafía como una tentación persistente, una adversidad que nos desanima o un conflicto que pone a prueba nuestra fe, nos lleva a un lugar donde debemos elegir confiar en Dios. La Biblia nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Este acto de confianza fortalece nuestra fe, permitiéndonos resistir el mal, con la certeza de que Dios nos afirmará y nos guardará con su amor. Además, nuestra fe crece al perseverar en la oración y la adoración incluso cuando el mal nos ataca. En los momentos de lucha podemos sentir la tentación de rendirnos, pero Dios nos invita a acercarnos más a Él,
a orar con fe y a adorarlo, a pesar de la batalla. La Escritura nos anima. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación, perseveren en la oración. Romanos 12:12. Esta perseverancia fortalece nuestra fe, enseñándonos a confiar en la fidelidad de Dios, quien nos afirmará y nos guardará del mal con su poder. Nuestra fe también crece al experimentar la protección de Dios en medio de la lucha contra el mal. Cuando vemos cómo Él nos guarda, tal vez, al darnos paz en un momento de tentación, al sostenernos en una prueba o al guiarnos a través de un conflicto, nuestra fe se fortalece porque vemos que su fidelidad es real. La Biblia nos asegura: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmos 35. Este crecimiento en la fe nos ayuda a confiar en que Dios nos afirmará y nos guardará del mal, incluso en las tormentas más oscuras. Finalmente, el crecimiento de nuestra fe al confiar en la fidelidad de Dios nos convierte en un testimonio para otros. Nuestra confianza en Él, a pesar del mal, inspira a quienes nos rodean, mostrando que su fidelidad es un ancla segura. La Escritura nos anima: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Mateo 5:16. Al crecer en fe, confiamos en que Dios nos afirmará y nos guardará, y compartimos su amor, glorificándolo a través de nuestra vida. En nuestra vida diaria, podemos cultivar el crecimiento de nuestra fe al confiar en la fidelidad de Dios. Si estás enfrentando el mal, dedica tiempo cada día a la oración. Y la adoración, ora con un versículo como Proverbios 3:5, pidiéndole a Dios que fortalezca tu fe. Reflexiona sobre cómo esta lucha te está acercando a Él. Tal vez te está enseñando a confiar más o a depender de su poder. Escribe en un diario las formas en que ves la fidelidad de Dios como un momento de paz o una respuesta a la oración. Y comparte tu fe con otros. Anima a alguien que también esté luchando, mostrando cómo Dios te está guardando. Este crecimiento en la fe te ayudará a confiar en que Él te afirmará y te guardará del mal. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y en esa promesa encontramos la victoria definitiva de Dios sobre el mal. A lo largo de este viaje espiritual, hemos explorado cómo la fidelidad de Dios nos sostiene desde su protección en tiempos de peligro. Genon Tesalonicenses 3:3. La fortaleza que nos da. Corintios 12:9. Las lecciones que nos enseña. Salmos 145:14. El acto de escuchar su voz. Jeremías 33:3. La obra del Espíritu Santo. Juan 14:26. La protección en comunidad. Mateo 18:20. Hasta el crecimiento de nuestra fe. Hebreos 11:1. Ahora celebramos la victoria de Dios,
quien nos afirma y nos guarda del mal para siempre. La victoria de Dios sobre el mal es una verdad que nos llena de esperanza. Aunque enfrentemos tentaciones, pruebas y ataques espirituales, sabemos que el mal no tiene la última palabra, porque Dios ya ha vencido. Su fidelidad nos asegura que Él nos afirmará, dándonos la fuerza para resistir, y nos guardará protegiéndonos de caer. La Escritura nos asegura: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La victoria de Dios sobre el mal nos asegura que aunque las batallas sean reales, Él ya ha ganado la guerra, y nosotros compartimos esa victoria al confiar en su fidelidad. Celebrar la victoria de Dios nos da paz en medio de la lucha contra el mal. Saber que Él es fiel y que nos afirmará y nos guardará nos permite enfrentar cualquier amenaza con confianza, porque su poder es mayor que cualquier fuerza del mal. Esta paz nos sostiene recordándonos que Dios tiene el control y que su amor por nosotros nunca falla. La Biblia nos promete: no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. En la victoria de Dios encontramos una seguridad eterna, sabiendo que Él nos afirmará y nos guardará del mal. La victoria de Dios también nos invita a compartir su amor con otros. Cuando experimentamos cómo Él nos guarda del mal, nuestra vida se convierte en un testimonio que inspira a quienes nos rodean. Mostramos que aunque el mal nos ataque, la fidelidad de Dios es más grande, y su victoria está disponible para todos los que confían en Él. La Escritura nos anima: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. La victoria de Dios nos lleva a glorificarlo y a compartir su amor con el mundo. Hoy te invito a celebrar la victoria de Dios sobre el mal, confiando en su fidelidad. Si estás enfrentando una batalla, corre a Él. Ora con fe, adora con gratitud y confía en su poder. Medita en las promesas de Dios como 1 Juan 4:4 y deja que su victoria llene tu corazón de esperanza. Únete a tu comunidad de fe, apoyándote mutuamente mientras resisten el mal juntos, y mantén tus ojos fijos en Él, porque su victoria es tuya y su fidelidad te sostendrá. Cuando el mal te ataque, recuerda que Dios es fiel y Él te afirmará y te guardará con su amor eterno. Levántate hoy con la certeza de que la victoria de Dios es tuya. Que cada batalla sea un recordatorio de su poder soberano, su amor transformador y su promesa de estar contigo siempre. Cuando el mal te amenace, tu corazón puede cantar con gozo: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y en su victoria encontramos una esperanza que nunca se desvanece.
un amor que nunca falla y una protección que dura para siempre.